En este ejercicio vamos a formular o nombrar, dependiendo del caso, los siguientes elementos o iones monoatómicos, ¿vale? Vamos a indicar también si se trata de un catión o de un anión. Bien, en el apartado A, el hierro se indica simplemente con su símbolo químico Fe. Br- lo tendríamos que nombrar como bromuro 1- o bien como bromuro, ambos nombres están permitidos. En el apartado C, calcio 2+, pues estamos hablando del catión. El catión calcio con número de carga 2+. En el apartado D, el fluoruro, que ya nos ha salido muchas veces F-. Este es un anión, un ion negativo. El cromo 3+, número de carga 3+, para el cromo es un catión. Fíjate cómo se nombra el elemento cromo, perdón, el elemento no, el catión. Cromo 3+. En el apartado F tenemos al fósforo 3-, es decir, el elemento químico fósforo con 3 cargas negativas, es decir, con número de oxidación -3. Pues se nombra como fosfuro 3- o simplemente como fosfuro. En el apartado G tenemos al dicloro. Esto es una molécula, esto es una sustancia química molecular donde en la molécula hay 2 átomos de cloro unidos. Pues la fórmula tiene que reflejar esa composición de 2 cloros en esa sustancia. Pues dicloro sería el nombre correcto. Aquí tenemos otra molécula, S8, igual te resulta un poco raro, pero es un ejemplo en el que en la molécula de azufre hay un anillo de 8 átomos unidos unos a otros, ¿vale? Entonces el nombre correcto sería octaazufre. Octa, utilizamos el prefijo que nos indica 8, octaazufre, y el elemento químico, azufre. Nitruro, que ya nos ha salido muchas veces, N3-, el potasio más, potasio 1+, el plomo, elemento químico, solamente es ni catión ni nada por el estilo, pues simplemente el elemento químico, Pb, y el óxido, pues ya muy conocido, O2-. Bien, en este ejercicio número 4 lo que nos piden es que escribamos el nombre de los siguientes óxidos e hidruros. Bueno, pues en el apartado A tenemos al dióxido de carbono, o también lo podríamos nombrar como óxido de carbono 4. Recuerda que el carbono tiene 2 números de oxidación, +2 y +4, por lo tanto, con esta nomenclatura hay que indicar si es +4 o +2. Aquí he puesto carbono 4+ para completar, para que tengas claro cuáles son los números de oxidación de cada elemento en el compuesto, ¿vale? Y por supuesto el oxígeno 2-. En el caso del apartado B tenemos al titanio, un óxido de titanio. Es interesante que para nombrarlo identifiquemos el estado de oxidación, el número de oxidación del titanio. Realmente no es necesario para la primera nomenclatura, porque observa, yo directamente puedo nombrarlo como trióxido de dititanio, y si utilizo esa nomenclatura no necesito saber cuál es el estado de oxidación del titanio. Pero si quisiera nombrarlo por la otra nomenclatura, sí tengo que saber si es titanio 3 o titanio 4. Bueno, pues en este caso hay un error. Esto no es titanio 4, esto es titanio 3. Por lo tanto, habría que poner aquí un 3 en números romanos. Muy bien, pues óxido de titanio 3. En el apartado C tenemos al óxido de sodio, con número de oxidación el sodio +1 y el óxido, por supuesto, 2-. Nombre permitido por la de los prefijos multiplicadores, óxido de disodio, y por la otra habría que nombrarlo como óxido de sodio. No sería correcto escribir óxido de sodio 1, ¿vale? El sodio solamente tiene un estado de oxidación y es +1, por lo tanto no se indica. En el apartado D tengo un óxido de plomo 2, ¿pero cuál? Aquel en el que el plomo actúa con número de oxidación +4. Pues el nombre sería dióxido de plomo o bien óxido de plomo 4. Para esta nomenclatura hay que saber si es plomo 2 o plomo 4, ¿de acuerdo? En el apartado E tenemos al trióxido de azufre, en el que este elemento, el azufre, actúa con número de oxidación +6. Nombre posible, trióxido de azufre, o también lo podríamos nombrar como óxido de azufre 6.
En el apartado F tenemos al monóxido de carbono. En esta sustancia el carbono actúa con número de oxidación más 2 y el nombre sería o bien óxido de carbono o monóxido de carbono en el caso que indiquemos que hay solamente un óxido, o bien óxido de carbono 2. En el apartado G tengo ya un hidruro de hierro 2, fíjate, en el que el hierro actúa con número de oxidación más 2. Pues necesito dos hidruros, observa que hay ahí como su índice un 2 y el nombre correcto sería dihidruro de hierro o hidruro de hierro 2. En el apartado H tengo al hidruro de cobre 1, fíjate que aquí el cobre actúa con número de oxidación más 1 y el cobre tiene varios, tiene 1 y 2, más 1 y más 2. Por lo tanto, en esta nomenclatura tengo que indicar si es cobre 1 o cobre 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hidruro de cobre 1 o también simplemente hidruro de cobre. Por último, en el apartado I tengo otro hidruro, un hidruro en el que aparece el estaño combinado al hidrógeno, estaño 4, número de oxidación más 4, el hidrógeno, por supuesto, hidruro, por lo tanto H-, y nombre posible tenemos el tetrahidruro, 4, observa, 4 hidrógenos, tetrahidruro de estaño. También lo podemos nombrar como hidruro de estaño 4. En el apartado J, BH3 es otro hidruro del elemento químico boro. Ahí el boro actúa con número de oxidación positivo, más 3. Y el hidrógeno, por supuesto, como hidruro, como H-, trihidruro de boro o hidruro de boro 3. En el apartado K tenemos un óxido, en este caso de cromo 2. El cromo presenta dos números de oxidación pequeños, el más 2 y el más 3, y se combina el oxígeno con el oxígeno en forma de óxido. Tenemos el óxido de cromo o también óxido de cromo 2. Y por último otro hidruro, el hidruro de calcio. El calcio solamente tiene un estado de oxidación que es más 2. Por eso en la nomenclatura de los números de oxidación no se puede indicar que es 2 porque solamente tiene claramente un único estado de oxidación, es más 2. Por lo tanto no se indica. O también lo podemos nombrar como dihidruro de calcio. Y ya por último, en este ejercicio vamos a nos piden que nombremos estas sustancias químicas compuestas. En el apartado A nos encontramos una sal binaria, el cloruro de estaño, pero en este caso ese estaño es estaño más 2. El estaño tiene dos estados de oxidación, dos números de oxidación, que son el más 2 y el más 4. Por lo tanto, en esta nomenclatura de los números de oxidación hay que indicar si es estaño 2 o 4. Hay que identificar, por lo tanto, si quisiéramos nombrarlo por esa nomenclatura, tenemos que saber si es estaño 2 o estaño 4. En este caso es, como sabes, estaño 2, cloruro de estaño 2. Y el nombre por la sistemática de los prefijos multiplicadores sería dicloruro de estaño. En el apartado B tenemos HCl. El nombre correcto sería cloruro de hidrógeno. No tiene otro nombre, cloruro de hidrógeno. En el caso del apartado C tenemos otra sal binaria, en este caso el diyoduro de cobalto, o también nombrado como yoduro de cobalto 2. En el apartado D tenemos el bromuro de hidrógeno, y no hay otro nombre posible, bromuro de hidrógeno simplemente. En el apartado E tenemos otra sal de hierro y bromo, el tribromuro de hierro, y este sí se podría nombrar como bromuro de hierro 3. En el apartado F tenemos al yoduro de hidrógeno y solamente tiene ese nombre. Apartado G, CuF es el cloruro de cobre o cloruro de cobre 1. El cobre tiene dos números de oxidación, más 1 y más 2. Por lo tanto hay que indicar si es cobre 1 o cobre 2. El BaCl2 es el dicloruro de bario. Solamente tiene un nombre. Recuerda que el bario solamente tiene estado de oxidación más 2, por lo tanto no se indica. Cloruro de bario o dicloruro de bario. En el apartado I tenemos al trisulfuro de dialuminio o sulfuro de aluminio simplemente. El aluminio es estado de oxidación único, más 3, por lo tanto no se indica. Aquí no se puede escribir más 3 en números romanos, sería incorrecto.
En el apartado J tenemos al PbS2, al disulfuro de plomo, o también llamado sulfuro de plomo 4. Ese plomo es plomo 4. En el apartado K tenemos al trióxido de diníquel, o también óxido de níquel 3. El níquel tiene dos estados de oxidación, más 2 y más 3, por lo tanto hay que indicarlo. En el apartado L tenemos a un haluro de oxígeno, al O3Cl2. Observa que ahora el oxígeno va a la izquierda en la fórmula, compáralo con este que está a la derecha. Esto es un óxido y esto es un haluro de oxígeno. El nombre correcto es dicloruro de trioxígeno. Observa que no se nombra como óxido, trioxígeno, y solamente tiene una nomenclatura posible, no se puede nombrar de la otra. Apartado M, óxido de potasio. Óxido de potasio, el potasio solamente tiene un número de oxidación, o también lo podemos nombrar como óxido de dipotasio.